Hola, ¿qué tal? Pero sean muy bienvenidos. Mi nombre es Paula Corba y quiero darle la bienvenida en nombre de todo Hydraed Pro Institute. Y bueno, y además de darle las bienvenidas, quería hablar un poco acerca de el tema de la bioseguridad, ¿sí? Van a hacer una capacitación que conlleva prácticas profesionales que van a empezar a ponerse en rol en el quehacer profesional. Y para eso queríamos hablar un poco acerca de qué es este concepto de bioseguridad, que en el último tiempo se estuvo hablando muchísimo, consecuencia de la pandemia que todo el mundo estuvo atravesando y que continuamos atravesando. Pero a nosotros nos importó la bioseguridad siempre, porque trabajamos con personas, con seres humanos, con la piel de esas personas, y entonces es importante cuidar mucho la seguridad microbiológica. Entonces, ¿de qué se trata la bioseguridad? Son normas, son procedimientos que se realizan con el fin de tratar de controlar en la medida de lo posible los factores de riesgo, ¿sí? Que pueden afectar a alguna persona, que pueden llegar a generar una posible infección. Entonces, más allá de que hoy tal vez la mayor preocupación es el COVID, existen otros microorganismos, herpes, HIV, hepatitis, y si bien uno al paciente o cliente, dependiendo del área en el que nos desenvolvemos, vamos a hacerle algunas preguntas, ¿sí? Hay que ver si esa persona en principio sabe que padece algún tipo de infección o si quiere contarlo. Con lo cual, el concepto principal de la bioseguridad es que yo voy a mantener las normas y los procedimientos como si esa persona que tengo del otro lado tuviera algún tipo de infección. Es un potencial que padezca algún tipo de patología. Con lo cual, yo tengo que moverme como si realmente existiera este riesgo potencial, ¿sí? Entonces, de esa manera, si existe, estoy cubierto, y si no existe, bueno, no hay ningún inconveniente y voy a seguir las mismas normas, ¿sí? Quiero comentarles algunos conceptos básicos, ¿sí? Que son básicos, pero que son súper importantes entender la diferencia entre estas palabras y a qué nos referimos cuando decimos cada una de estas cosas. Primero es el concepto de limpieza. La limpieza es la remoción de ya sea polvo, de suciedad, de cualquier tipo de materia orgánica que tenga un ambiente, una superficie o algún objeto, ¿sí? Siempre que yo quiero realizar una desinfección o una antisepsia o una esterilización, primero tengo que limpiar. ¿Qué pasa si yo no limpio? Si yo no limpio, el antiséptico o el desinfectante que yo coloque se va a consumir con la materia orgánica, con la suciedad, y entonces no va a poder cumplir la función que tiene. Entonces yo primero debo siempre limpiar y posteriormente se realiza la antisepsia, la desinfección o la esterilización, ¿sí? Según el grado, el nivel que yo pretenda, digamos, aplicar sobre ese objeto, superficie o lo que sea. Entonces, podemos dividir en dos tipos de limpieza, por lo general se deberían hacer las dos. La primera, que se le llama la limpieza seca, que es cuando se utiliza un plumero o algún trapo seco para eliminar el polvo, o cuando en el piso barremos primero con una escoba o con un cepillo. Esa sería la primera limpieza seca, en donde voy a eliminar todas las partículas de polvo depositadas. Posteriormente se realiza la limpieza húmeda. En la limpieza húmeda se utiliza alguna sustancia que tenga un detergente, que tenga un jabón. Este tensioactivo, como se le llama químicamente, lo que va a hacer es adherir la suciedad y luego, cuando venga el proceso de enjuague, va a retirar, ¿sí?, esta suciedad. Se forman como unas micelas en donde queda la suciedad adentro y en el exterior va a tener afinidad con el agua, y cuando se produzca el proceso de enjuagado se va a eliminar esta suciedad. Esto lo van a haber visto seguramente en alguna publicidad, cuando ven los jabones que limpian la ropa y que entonces te muestran cómo se va formando esta micela circular, quedando la suciedad en el interior, ¿sí? Porque estas partículas de tensioactivo tienen esta propiedad de adherirse por un lado a la suciedad y adherirse por el otro lado al agua. Y de esta manera es que se logra eliminar. Con lo cual, la limpieza húmeda conlleva siempre dos pasos. Aplico el producto, ¿sí?
se adhiere sobre la suciedad, y luego el segundo paso, que es el enjuagado, que tiene que existir siempre, porque si no estaría dejando esta sustancia detersiva sobre esa superficie y no le estaría eliminando ni la suciedad ni el detergente, ¿sí? Entonces, limpieza seca primero, limpieza húmeda después, y a su vez la limpieza húmeda consta de el aplicar el producto de limpieza y enjuagar el producto de limpieza. Una vez que tengo la superficie, el piso limpio, ahí sí pasamos al segundo proceso, que se llama o antisepsia o desinfección, dependiendo de qué superficie se trate. Hablamos de antisepsia cuando tratamos de eliminar estos microorganismos, fundamentalmente los patógenos, que son los que generan enfermedades, en tejidos vivos, ¿sí? Piel o mucosas. Yo no puedo hacer una desinfección de la piel, no se puede, ¿sí? Lo que se hace es una antisepsia en la piel, ¿sí? Entonces, utilizamos sustancias que le llamamos agentes antisépticos para lograr eliminar estos microorganismos patógenos de los tejidos vivos, ¿sí? Como puede ser nuestra piel o las mucosas, de los seres humanos como también de los animales, ¿sí? O sea, todo lo que esté vivo se debe realizar antisepsia. ¿Qué sustancias o qué agentes antisépticos tenemos? Bueno, el más conocido seguramente es la solución hidroalcohólica al 70, o sea, el alcohol al 70. Luego podemos tener productos formulados. En Hydraet tenemos la loción antibacterial y tenemos la loción sanitizante, que luego posteriormente se las voy a presentar. Cuando hablamos de superficies inanimadas, objetos inanimados que no tienen vida, ahí sí vamos a realizar un proceso de desinfección, ¿sí? Un desinfectante no está habilitado para usar en piel, ¿sí? Pero sí sobre superficies y objetos inanimados. Obviamente, para manipular este tipo de sustancias, los desinfectantes, recomendamos ponernos guantes, porque justamente que dije antes, que no están habilitados para utilizar sobre una superficie viva, sobre la piel, y la puede dañar, corroer. Así que por eso hay que utilizar siempre estos guantes para usar desinfectantes. El desinfectante por excelencia más utilizado es la lavandina, y hoy en día se están utilizando también mucho los amonios cuaternarios, sobre todo porque no decolora ni mancha las telas como la lavandina, los amonios cuaternarios, como por ejemplo el cloruro de benzalconio, ¿sí? Que es el que más se utiliza, y ahora en este contexto de pandemia se empezó a utilizar muchísimo porque es activo contra el COVID, ¿sí? Bien, el proceso de esterilización es como un tipo de desinfección mucho más alta, porque además de eliminar muchos microorganismos como patógenos, otros que no son patógenos, que también con la desinfección los eliminamos, en la esterilización eliminamos absolutamente todo microorganismo, sea patógeno o no, inclusive esporas, eliminamos absolutamente todo con la esterilización. ¿Siempre necesitamos hacer esterilización? La verdad es que no. Hay que ver cada una de las áreas y en qué situaciones o para qué tipo de objetos se requiere una esterilización. Muchas veces se utilizan directamente, cuando se necesita una esterilidad, se utilizan directamente, digamos, materiales que ya vienen estériles. Puedo comprar directamente, no sé, para hacer extracciones, en cosmiatría, agujas que ya vienen estériles. Se puede utilizar material que ya viene de forma estéril, ¿sí? Entonces, a veces en áreas como manicuría se suele utilizar la esterilización, pero después en el resto de las áreas no es necesario, porque se utilizan elementos de un solo uso, ¿sí? O directamente no se está trabajando sobre superficie, sobre piel lesionada, con lo cual si no hay piel lesionada no es necesario que estén estériles los materiales, ¿sí? Entonces en cada situación y dependiendo qué área, bueno, ya irán avanzando en los contenidos y seguramente les explicarán en qué situaciones se requiere realizar una esterilización, ¿sí? Y como les digo, por lo general esto ocurre en el área de manicuría. Tengan en cuenta igual que cuando uno esteriliza un objeto, lo va a mantener estéril mientras siga estando en ese lugar o acondicionado. En el momento que yo saqué ese objeto y estoy en un ámbito que no es el ámbito estéril, no estoy dentro de un quirófano, ese objeto perdió la esterilidad,
¿sí? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Por eso es que a veces decimos tal vez no es necesario llegar a la esterilidad completa cuando yo a posteriori no voy a trabajar en un ámbito estéril. Sí así en un quirófano, pero no en, o sea, un gabinete o un centro en donde justamente no hay esterilidad en el medio ambiente, ¿sí? Eso también para tener en cuenta. Diferentes métodos de esterilización está por calor seco, por calor húmedo, las bolas de cuarzo, las luz UV, ¿sí? Que también genera esterilidad. Bien, de superficies, esterilidad de superficies, cada una tiene sus, digamos, sus características, y seguramente eso lo estudiarán más en profundidad dependiendo el área de trabajo que van a tener. Bien, tenemos normas básicas de convivencia para mantener justamente esta bioseguridad, esta seguridad biológica para todos, así que vamos a tener normas básicas del instituto y también normas que tiene que seguir el alumno, ¿sí? Entonces, en cuanto a las normas del instituto, nosotros vamos a garantizar que en los espacios comunes exista alcohol en gel, una solución hidroalcohólica, alcohol al 70, o loción antibacterial o loción sanitizante, para que el alumno pueda sanitizar sus manos antes de tocar objetos de uso común, ¿sí? O inclusive en zonas donde se tome un café o se ingiera algún tipo de alimento. Áreas comunes, tratamos de que haya a disposición para ustedes estos tipos de sanitizantes. Una vez que finalizan las capacitaciones, se va a limpiar y desinfectar los pisos, mobiliario, equipos, las bachas, los picaportes que son de mayor uso, los baños, y se van a ventilar los ambientes. Una vez que finalizó completamente la jornada, se va a hacer una limpieza y una desinfección mucho más completa y exhaustiva, ¿sí? Eso en el ámbito de los institutos. Ahora, normas básicas que pedimos o recomendamos que tienen que seguir los alumnos. Es muy importante que el instituto concurra a la gente que viene a realizar la capacitación, ¿sí? Entonces, tratamos de que el alumno que se inscribió a una capacitación sea el que vaya sin acompañantes. A menos que obviamente en la capacitación se especifique el pedido de un modelo, entonces en ese caso sí concurre al instituto con el modelo. Pero de otra manera no hay acompañantes en las capacitaciones, ¿sí? Esto es muy importante para minimizar el número de gente que sea obviamente el que se inscribió en esa capacitación. En las zonas comunes y cuando vayan a tocar determinadas superficies u objetos que son de uso común, utilicen los antisépticos, ya sea alcohol, loción antibacterial, loción sanitizante. Los alumnos tienen que traer los materiales que figuran en la lista de materiales, que la tienen ahí en la plataforma. Entonces, antes de una clase práctica, tienen que venir con todos los materiales, haber leído, ¿sí?, tanto el protocolo de bioseguridad como la lista de materiales para poder concurrir con todos los materiales, porque si no se dificulta, porque no van a poder trabajar, ¿sí? Entonces, es muy importante el tema de los materiales previamente, ¿sí? Recomiendo que si bien hay muchas cosas que se venden en los institutos, no esperen a último momento. Y de tener que comprar cosas, no lleguen sobre la hora, porque si no se pierde mucho tiempo de la hora de clase y se van a perder seguramente parte de esa clase, ¿sí? Cada alumno se debe responsabilizar de encontrar la zona donde trabaja en las mismas condiciones que la encontró. Entonces yo llegué a un lugar que estaba limpio, luego trabajé, entonces, no sé, quedaron algodones o las cosas que haya utilizado, bueno, tengo que garantizar que las tire en un tachito de residuos, si se me cayó un poquito de agua, bueno, intentar secarlos y tratar de dejarlo en las mismas condiciones, porque si bien obviamente va a haber una limpieza y desinfección, cuando uno utilizó algodones, gasas o cualquier elemento que son de descarte, no tenemos que dejar que venga otra persona a retirar todo eso cuando yo, alumno que estuve trabajando, debo, ¿sí?, tirarlo en el cesto de residuos, y en el caso de haber utilizado materiales cortopunzantes, descartarlo en el descartador, ¿sí?, en el descartador que van a tener adentro del aula. Bien.
Además, ahí vamos a tratar de minimizar la circulación en los espacios comunes, o sea que tratar de no ir a pasear, sino, bueno, necesito ir al baño, voy al baño, necesito buscar agua, pero tratar de minimizarlo lo máximo posible. Y obviamente cumplir el protocolo de bioseguridad de cada área, del área facial o corporal, del área de make-up, de maquillaje, o el área de manos y uñas, ¿sí? Cada uno tiene sus protocolos porque tienen diferentes manejo de los materiales, entonces ahí van a ver cómo fraccionar los productos. Es muy importante que son productos que los voy a utilizar en muchas personas, tengo que incorporar el fraccionamiento como debe ser. Porque el día de mañana yo voy a tener un gabinete, un estudio, algún lugar donde voy a querer trabajar, y es muy importante incorporar estas medidas de bioseguridad desde el inicio. No, yo ahora trabajo así, pero después cuando atienda a personas de verdad voy a cumplir con las normas de bioseguridad. No, porque lo que uno ya incorpora desde el aprendizaje lo va a repetir siempre. Entonces es muy importante ya desde el primer día incorporar todas estas medidas, porque después las van a hacer con naturalidad. Y después ya no van a poder abrir un producto y no querer agarrar una espátula para fraccionarlo. Ya les va a parecer hasta raro querer meter la mano dentro de un producto que no está fraccionado, ¿sí? Entonces una vez que yo ya lo incorporo de esa manera, después es muy difícil que cometa una equivocación. Para eso son los protocolos de bioseguridad de cada una de las áreas. En cuanto a las prácticas profesionales, el día que vengan y tengan estas prácticas, como dijimos, traigan sus materiales. Los materiales vienen limpios desde casa, vienen limpios y desinfectados, los puedo limpiar, los recipientes, puedo brumizar loción antibacterial o loción sanitizante o alcohol, o sea que ya vienen limpios primero, lo que vimos al inicio, limpiar primero, desinfectar después, o antisepsia después. Entonces, viene limpio, desinfectado, y lo voy a traer en una bolsita. También la ropa de barrera, mi chaqueta, o el ambo, o la ropa que vaya a utilizar cuando voy a trabajar con el paciente es la ropa de barrera. Entonces yo no puedo venir desde la calle con esta ropa, ¿sí? Yo tengo que traerla en una bolsita y colocármelo antes de entrar en el aula o cuando entro en el aula. Me saco la ropa de calle con la que viajé, tal vez en transporte público, en la que estuve en la calle, en contacto con otras personas, entonces me puedo sacar mi remera, me pongo la chaqueta, ¿sí? Es importante aislar este lugar donde voy a estar trabajando, ¿sí? Y no venir desde la calle ya con esta ropa, justamente porque lo que buscamos es esa mayor antisepsia en la zona donde voy a estar trabajando. Entonces, en una bolsita plástica la voy a traer limpia, ¿sí? Y en una bolsita aislada, y me lo voy a colocar en el momento que voy a trabajar con otras personas. Yo vengo tal vez de la calle con un barbijo, ¿sí? Y ese barbijo también no lo voy a utilizar a la hora de trabajar con el paciente o cliente. Entonces, lo mismo, así como me coloco mi ropa de barrera, me voy a colocar un nuevo barbijo. Que luego toda esta ropa, cuando termine de trabajar, me la voy a volver a sacar, la voy a volver a guardar en la bolsita, me la voy a llevar para lavar nuevamente, porque es de único uso, y me voy a volver a colocar mi ropa y mi barbijo, que es el que traje cuando llegue, ¿sí? Entonces, no es necesario que sea descartable, pero sí que sea de único uso y después vaya a lavarse, ¿sí? Como corresponde. Si quieren, hasta inclusive le pueden brumizar algún sanitizante, no hay problema, pero viene limpio y se coloca en el momento de estar en el gabinete. Antes de empezar a trabajar, gabinete o estudio, lo que sea, ¿sí? Antes de empezar a trabajar me voy a lavar las manos, me voy a colocar loción antibacterial o sanitizante, ¿sí? Se tiene que usar barbijo durante toda la estadía en el instituto, y en el caso de entrar en el aula me lo voy a cambiar, pero siempre voy a utilizar barbijo. La única persona que puede no usar barbijo es en el caso de los tratamientos faciales, ¿sí? Que está como modelo acostado en la camilla. El resto, ya sea o los modelos de maquillaje, los modelos de make-up, también obviamente por razones obvias sin barbijo. Pero el profesional que está trabajando, ¿sí? Ya sea el maquillador, el cosmetólogo, cosmiatra, el masajista o lo que sea que está trabajando, la manicura, siempre con barbijo colocado, ¿sí? En el caso de todos los tratamientos de cejas y pestañas,
el que hace de paciente acostado en la camilla, cliente acostado en la camilla, puede tener el barbijo, dado que se va a trabajar en una zona que no es la zona de la boca y el mentón, ¿sí? Así que las únicas excepciones serían el modelo de maquillaje y el modelo de los tratamientos faciales, porque el modelo de tratamientos corporales también tiene que estar con barbijo. O sea, todo el mundo con barbijo, a menos que sea extremadamente necesario que no lo tenga. En el caso de los que van a trabajar como profesionales, barbijo, y también, de ser posible, las gafas, por las proyecciones en la zona de los ojos, ¿sí? Pueden trabajar con máscara si quieren, pero si resulta más cómodo las gafas, con las gafas. Hay que cuidar mucho la zona de los ojos, porque las proyecciones en esa zona también pueden, inclusive si están haciendo extracciones en la parte facial, recuerden que al hacer extracciones también puede llegar a saltar, entonces no centremos no solo en el COVID, sino también en otro tipo de infecciones que pueden haber. Así que por eso es muy importante en los pasos de hacer extracciones y todo eso, guantes, el barbijo y las gafas. Si estoy haciendo alguna parte de mi tratamiento o algún paso en donde no hay, digamos, riesgo de fluidos, ni de sangre, ni de pus, ni nada por el estilo, simplemente estoy aplicando algún producto, realizando un masaje, puede ser sin guantes, porque yo voy a estar trabajando, el primer paso que se hace siempre es la higiene de la piel, con lo cual, posterior a la higiene, yo puedo ya trabajar sin guantes. ¿Cuál sería la excepción? Si la piel tiene alguna patología, si la piel tiene algún microorganismo dando vueltas, un acné, una rosácea, alguna situación particular en la que la piel pueda o contagiarse a sí mismo o contagiar a otro, ahí sí debo utilizar guantes durante todo el tratamiento. Pero si no está ese riesgo, posterior a la higiene, ya puedo eliminar los guantes y seguir trabajando, porque mis manos están limpias, la piel está limpia, ¿sí? Pero por eso es tan importante el barbijo y las gafas, porque entonces yo no voy a correr el riesgo de tocar el rostro del paciente y tocarme mis ojos, por ejemplo. Las gafas me ayudan a evitar, ¿sí?, que yo tal vez con mis manos vaya a tocar, ¿sí? Por eso es tan importante y tan relevante. Bien, ¿qué más entonces? Todo lo que es material descartable se utiliza y se desecha en los recipientes de residuos, y todo el material que se reusa lo voy a colocar en una bolsita y me lo voy a llevar para poder lavar como corresponde. Todo lo que sean envases, espátulas o recipientes que utilicé o que fraccioné los productos, se lavan, se sanitizan y se vuelven a traer para la semana siguiente, ¿sí? Bueno, estas son normas básicas que siempre se debieron tener en cuenta y presentes, y que conviene incorporarlas desde el día 1, ¿sí? Si bien en contextos de pandemia tal vez se intensifican un poquito más, pero cuestiones como me coloco el loción antibacterial en las manos, voy a fraccionar los productos, tengo que tener cuidado con no, por ejemplo, apoyar un gotero en el rostro del paciente, o en el caso de maquillaje, no apoyar un delineador, no utilizar una máscara de pestaña en todas las personas, porque también tenemos todos los virus o bacterias que pueden producir conjuntivitis también. Entonces, es una cuestión de tener el cuidado de todo producto a recipiente fraccionador o paleta fraccionadora, y de paleta fraccionadora o recipiente fraccionador al rostro, pero nunca del producto que yo después voy a utilizar en otras personas directo a una persona. Eso se debe de evitar, y son estas normas básicas que vamos a tener, ¿sí? Y que hablamos siempre que trabajemos con una persona, con un ser humano vivo, sobre su piel, vamos a tener estos cuidados y estas precauciones. Bien, les cuento un poquitito los productos sanitizantes que tenemos en la línea. Vamos a tener nuestro alcohol en gel, que es neutro porque no tiene ningún agregado de esencia, fragancia, ni nada por el estilo, por eso se le dice que es neutro. Es alcohol al 70%, y lo podemos utilizar sobre todo para lo que son la sanitización de las manos, porque el gel es más práctico para distribuir en las manos. Luego tenemos la opción del spray. La opción del spray viene con fragancia, ¿sí?, que tiene alcohol al 70, más un poco de glicerina, aloe y fragancia, que lo podemos usar tranquilamente en nuestras manos, pero también lo podemos utilizar para superficies y para ropa, ¿sí?
Y la otra opción es el spray, pero sin fragancia, por eso es neutro, que va a tener también glicerina y aloe, lo podemos utilizar en las manos o también en las superficies y en la ropa. Superficies me refiero a envases, fraccionadores, ¿sí? Que haya utilizado, los limpio y luego le puedo brumizar el sanitizante. Y luego tenemos estas otras dos opciones de lociones. Tenemos la loción antibacterial, que más allá de que se llame antibacterial, es activa contra virus, bacterias, parásitos, es activa contra el COVID. El nombre antibacterial es el nombre comercial. Piensen que además cuando lanzamos este producto fue pre-pandemia, con lo cual tal vez si lo hubiésemos hecho después no le hubiésemos puesto el nombre antibacterial, le hubiésemos puesto directamente loción sanitizante, loción antiséptica, ¿sí? Así que lo que tiene de bueno esta loción es que además del cloroxilenol y el cloruro de benzalconio, este amonio cuaternario, que es el que va a tener la propiedad antiséptica, va a tener extracto de arándano, extracto de aloe vera y extracto de pepino. Esto es para que pueda ser utilizado sobre la piel, o sea, yo lo puedo utilizar sobre superficies, sobre elementos, sobre objetos, pero también en aplicación en la piel. Entonces, por ejemplo, antes de realizar algún procedimiento invasivo, durante las extracciones, en la depilación, cuando se hacen exfoliaciones un poco más fuertes o peeling, lo puedo utilizar previo al peeling, ¿sí? Para hacer antisepsia en la zona. Cuando voy a utilizar aparatología, inclusive puedo limpiar el cabezal del equipo de aparatología. Bueno, limpiar, primero limpio el cabezal y luego aplicar para hacer antisepsia. No puedo utilizarlo en las superficies en el campo donde voy a trabajar, entonces en la mesita donde voy a trabajar primero coloco la loción antibacterial y luego voy a apoyar todo el material que yo vaya a trabajar, ¿sí? Para tener una zona en donde trabajo con la mayor bioseguridad posible. Bien, y luego tenemos la loción sanitizante, ¿sí? Que este es el del área de manicuría, que también tiene el cloroxilenol y el cloruro de benzalconio, este amonio cuaternario. También lo mismo se puede utilizar tanto para el instrumental de trabajo como para sobre la piel, en las manos y en los pies, ¿sí? Porque no es irritante. También lo puedo utilizar en el campo de trabajo, en la superficie donde voy a trabajar, ¿sí? Bien, es importante entonces conocer todos estos elementos de bioseguridad y entender por qué es tan importante incorporarlo y por qué vamos a hacer tanto hincapié en incorporarlo desde el día 1, ¿sí? Porque esto una vez que se incorpora, ustedes ya lo van a hacer de manera automática a la hora de atender a sus pacientes clientes, ¿sí? Después, incorporar todo esto cuesta muchísimo más. Así que tienen la suerte de que hoy en día tal vez se está hablando mucho más de este tema, entonces ya no parece tan loco estas medidas, ¿sí? Pero bueno, en algún momento, previo a la pandemia, todas estas cosas costaban muchísimo más incorporarlas, ¿sí? Así que bueno, les agradezco muchísimo haber visto todo este video y espero que tengan unas hermosas prácticas profesionales. Muchas gracias.